Buenos días, mi nombre es Isabel Gallego y vengo de la Universidad de Cádiz. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso, la organización del Congreso con tanto esfuerzo y bien organizado. Bueno, para empezar sobre el tema del análisis del discurso desde un enfoque colingüístico, centrándonos en la didáctica de la lengua, me gustaría empezar diciendo que la lingüística tradicional solo se dedicaba a la docencia y la investigación. Sin embargo, la ecolingüística intenta, a través del análisis de los distintos enfoques discursivos sobre la relación de la naturaleza y el medio ambiente, en un sentido más amplio, alcanzar la supervivencia de los sistemas, de los ecosistemas. El concepto de ecosistema aquí debería entenderse en un sentido más amplio y metafórico, pues el ecosistema medioambiental englobaría lo que es el entorno físico, refiriéndonos al mundo animal y al mundo vegetal, mientras que el ecosistema cultural se refiere más al entorno social, a la lengua y al mundo del conocimiento, que englobaría estos dos conceptos. Los métodos y enfoques de la ecolingüística juegan un papel muy importante en la didáctica de las lenguas extranjeras, así como en la traducción, cuando en este proceso adaptamos y trasladamos y transmitimos ideas y preocupaciones y percepciones del mundo y conceptos de una cultura a otra cultura diferente. Según la antigua antropología, la naturaleza estaba concebida al servicio del hombre y le era concedida por Dios para que gobierne sobre ella y para que la utilice para sus propios beneficios. Pero según la biología evolutiva, el hombre forma parte de la totalidad de la naturaleza y sus acciones pueden destruir o por el contrario protegerla. Pueden destruirla o por el contrario protegerla. Las cuestiones ambientales preocupan ya a la humanidad y desde mitad del siglo XX en el que salen o en el que aparecen movimientos ecológicos en defensa de la naturaleza, entonces esto empieza a preocupar a la humanidad y en primer lugar se ocupan las ciencias naturales y cada vez más toman parte en este movimiento las humanidades, como ellas la ecolingüística, que investiga las interacciones entre la lengua y ecología, los enfoques discursivos sobre las relaciones de la naturaleza y el medio ambiente, y su función consiste en revelar las interacciones mencionadas y las tendencias discursivas, identificarlas y evaluarlas mediante una crítica constructiva. Es importante, pues, aquí el papel de la didáctica de las lenguas extranjeras y de la traducción como responsables de trasladar las ideas y las preocupaciones ambientalistas de una cultura a otra. ¿Qué entendemos por ecolingüística? Pues el concepto de ecolingüística fue acuñado por primera vez en 1985 por el lingüista Claude Hagege. La ecolingüística, según Hagege, era el estudio de las representaciones lingüísticas de fenómenos naturales. Ya en los años 70, el lingüista Einar Haugen define la ecolingüística como el estudio de las interacciones entre una lengua y su entorno. Y su entorno es un medio ambiente donde se desarrolla. Haugen inaugura con esto la vertiente de la ecología lingüística, que es retomada también por Harald Hartmann, Norman Denison y en el ámbito hispánico Bastardas y Boada. En los años 90, el lingüista Michael Halliday, en su obra New Ways of Analyzing Meaning, reclama por primera vez que la lingüística debe comprometerse con los problemas extralingüísticos, especialmente con los problemas ecológicos. La vertiente germanoparlante que se desarrolla entre los años 80 y 90 mm, persigue objetivos un poco diferentes a la lingüística internacional. La figura más importante es el lingüista Alvin Fien y su obra Ökolinguistik eine Einführung, publicada en 1993, estudia las ideas ya investigadas, o sea, las dos vertientes, ecología lingüística y la lingüística ecológica, el antropocentrismo de la lengua y la crítica ecológica de la lengua. Para Fien, la ecolingüística es una rama que no se centra solo en el aspecto de la utilidad de la lengua para el hombre, sino
en las relaciones que hay entre los hombres y los hablantes y el mundo que les rodea. Y no se centra solamente en los intereses del hombre, sino que también se centra en salvar y en preservar lo pequeño, ¿no? Las pequeñas lenguas y lo pequeño frente a lo grande. La vertiente lingüística ecológica que reclama usar la lengua para cambiar la visión antropocéntrica hacia una visión más ecocéntrica, biocéntrica o holística del mundo, destacan en esta rama Peter Finke y Wilhelm Trumpe. El análisis del discurso es el método utilizado por la ecolingüística para hacer sus análisis y sus estudios. Está basado en el trabajo de Norman Fairclough y ampliado por los estudios de Günter Kress, Robert Hoch, Theo van Leeuwen, Jürgen Link o Siegfried Jäger. El análisis crítico del discurso analiza los discursos como una forma de práctica social que influye sobre todo implícitamente en la sociedad por medio de una ideología no siempre evidente. El análisis de discurso surge cuando algunos lingüistas desean tomar postura crítica frente a algunos eventos sociales reflejados en los textos que leemos habitualmente y pretende demostrar hasta qué punto todos los discursos están llenos de asunciones que aceptamos como sentido común, como formas lingüísticas familiares y recurrentes que dan por sentadas la manera en que las cosas son o deben ser. Según Bodak, otra de las representantes del discurso crítico, del análisis crítico del discurso, es una disciplina que tiene como objetivo analizar, ya sean opacas o transparentes, las relaciones de dominación, discriminación, poder y control, tal como se manifiestan a través del lenguaje. Respecto al análisis crítico del discurso, Maillard también manifiesta que no es un método empírico bien definido, sino más bien un conjunto de enfoques de similar base teorética y con similares cuestiones de investigación, y que además no existe ninguna forma de obtención de datos que sea característica del análisis crítico del discurso. El lingüista también asume que, aunque los parámetros de análisis del análisis crítico del discurso son principalmente lingüísticos, resulta imposible proporcionar o dar una lista fija, ¿no?, o detallada de los dispositivos lingüísticos relevantes para esta corriente de investigación, pues la elección o la selección de unos parámetros frente a otros depende principalmente de los intereses de la investigación concretos de cada autor. He puesto como ejemplo un estudio que he realizado de la revista Actualidad de Spiegel, en una revista de actualidad alemana, en la que he clasificado algunos de los temas ecolingüísticos que recurrentemente aparecen en esta revista. Partiendo desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, la recopilación de estos datos cuantitativos sobre temas ecolingüísticos arrojan la importancia que tienen estos temas en el discurso de la actualidad. Desde nuestra práctica profesional y docente, deberíamos considerar la necesidad de analizar el contexto social y traductológico que rodea a nuestros discursos o al discurso en general, ¿no?, en el proceso de la traducción. El análisis crítico del discurso, como he dicho, en la revista alemana de actualidad, arroja 6 grandes temas que son latentes y que arrojan, digamos, una cierta preocupación en la sociedad sobre estos temas. Estos temas de los 661 textos analizados se pueden dividir en 6 grandes grupos, de los cuales 102 textos corresponderían al discurso del medio ambiente, 115 al texto sobre valores y creencias, 196 textos sobre globalización, 105 sobre la sostenibilidad, 143 sobre textos de literatura y crítica social y solamente 10 textos sobre didáctica de la lengua, lo cual quiere decir que en la didáctica de la lengua no existe un discurso digamos, analizado o que está puesto en tela
de juicio ni que lo intentamos, ni que se intente analizar. Esta distribución em, también arrojada en porcentajes, podemos ver aquí en porcentajes que solamente el 1,49% de esos textos eh, se dedica a lo que es la didáctica de la lengua o esa preocupación de la didáctica de la lengua. En la revista alemana de actualidad, mediante la recopilación de los datos cualitativos también, se han analizado las estrategias de representación lingüística de los medios impresos, ¿no? De los medios impresos, o sea, de los periódicos o de las revistas de actualidad. También se describe de forma sistemática los enfoques interpretativos sobre las posiciones políticas y la presentación de actores individuales y de grupos, y se investigan los procesos lingüísticos de personalización e impersonalización, de individualización y colectivización, así como la denominación y de funcionalización, ya que explican muy claramente las dinámicas de relación entre algunos grupos y las cuestiones ambientales a nivel lingüístico. El análisis de discurso en la didáctica de la lengua extranjera debería centrarse, o se recomienda o propone educar a través de un lenguaje que evite el antropocentrismo de la lengua, que a través de la gramática, el vocabulario y el discurso refuerza y perpetúa nuestra visión del mundo, el cual, al margen de la biología evolutiva, atribuye valor al medio ambiente, mundo humano, mundo no humano, solamente por la razón de servir directa o indirectamente a los intereses o necesidades humanas. También se debería evitar el especismo de la lengua mediante el uso de diferentes términos para actividades o cualidades que son básicamente iguales en el mundo humano y animal, atribuye algunos verbos o algunos términos al mundo animal en diferencia al mundo humano. Por ejemplo, el hombre eat, o sea, come una piel, un cuerpo, mientras que en el mundo animal, pues se alimenta, no es una piel ni una carcasa. El mundo, el hombre también vive, mientras que los animales se dice de ellos que son encontrados. Y también, por ejemplo, la utilización del término Slaughter para lo que es una matanza en el mundo animal denotaría en el mundo de los seres humanos una matanza con crueldad. O sea, el uso de estos términos, según en qué ambiente lo utilicemos, puede arrojar una falsa o una connotación positiva o negativa. Como conclusiones, me gustaría decir que la ecolingüística, mediante el análisis crítico del discurso, pretende desvelar las relaciones de poder y dominación que se reproducen en los textos de forma tan natural y cotidiana que son inconscientemente aceptadas y rara vez cuestionadas. Un uso más ecológico de la lengua favorecería un giro de la visión antropocéntrica del mundo hacia una visión más biocéntrica y con ello un cambio de actitud en nuestro comportamiento respecto al medio ambiente que nos rodea. Y tercera y última, como docentes, tratamos directamente con la lengua, por lo que debemos promover el uso de la lengua más ecocéntrico, biocéntrico y holístico. Muchas gracias por su interés y por su atención. Y si tienen alguna pregunta, estaría a su disposición para responderla. Muchas gracias.